acá de la Academia Bachimeg, con nuestra clase de anatomía de los días domingos. ¿Cómo están, muchachos, señoritas, jóvenes? ¿Hablan el idioma castellano? El puquina, el muchig, de repente el quechua, la aymara. ¿Cómo estás, amigo Jonathan? O el brother de Jonathan. ¿Hablan el idioma castellano? ¡Qué barbaridad! Ay, no entiendo. ¿Qué pasa con esta población hoy? Marco me está escribiendo, profesor, por favor, baje su voz, que estoy conversando con mi enamorada. Imagínate. Muy bien, sigue perdiendo tu tiempo. Mándale saludos. Ay, ay, ay. La señorita Janet Yarit me está escribiendo, miren. La señorita Janet me está preguntando, profesor, me siento muy triste, mi enamorada me dejó. ¿Debes estar feliz? Ya tendrás tiempo más para poder estudiar. Ay, no entiendo esta gente. Me están boicoteando mi clase, no me dejan compartir pantalla. Yo no entiendo. Señor Bachimet, bien, gracias. Siempre los golpes bajos soy. Yo no entiendo esta gente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así está el planeta. Creo que la pandemia nos ha puesto así a esta gente. Yo no entiendo. Bien, muchachos, vamos a continuar con el tema de la osteología. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está, Jesús? Bien, ¿se observa la imagen, por favor? ¿Se observa? Stephanie Natalie Villajulca. Una palabra compuesta y recontra compuesta. Bien, oye, vamos a ver los huesos de las extremidades superiores. ¿Te acuerdas que habíamos hecho la división del sistema esqueletal humano? Que viene a ser el esqueleto axial, el esqueleto apendicular, y que el esqueleto apendicular tiene 126 huesos, el esqueleto axial con 80 huesos, ¿verdad? Entonces las extremidades superiores están constituidos por las extremidades superiores con 64 huesos, las extremidades inferiores con 62 huesos. Bien, vamos a empezar con los huesos de las extremidades superiores. Empezamos con la región, la división del sistema esqueletal. Mira, hablando primero de la región del hombro, le llamamos también cintura escapular o el cíngulo pectoral. Hablamos de la región del brazo, el antebrazo y la región de la mano. Podemos aprovechar allí, mira, ve, quienes constituyen la cintura escapular. ¿Ves la clavícula? Mira la escápula en la región del brazo, el hueso húmero en la región del antebrazo en posición lateral, el hueso largo, el radio, posición medial, el cúbito ulna. Y encontramos ahí la región de la mano. Date cuenta que en la región del hombro, entre las dos extremidades, encontramos 4 huesos. En la región del brazo, 2 huesos entre las dos extremidades. En la región del antebrazo, 4 huesos entre las dos extremidades. Y entre los dos, y los huesos de la mano, de las dos extremidades, 54 huesos. Bien, sumamos y nos salen 64 huesos de la región de las extremidades superiores. Mira, tenemos ahí otra imagen, el cíngulo pectoral. Tenemos la cintura escapular, la clavícula con escápula, el brazo con el hueso húmero, el antebrazo, el radio y la ulna, y la región de la mano, carpo, metacarpo y dedos. Veamos el hueso de la cintura escapular o el cíngulo pectoral, la región del hombro. Tenemos ahí 2 huesos en una extremidad que vendría a ser la clavícula, un hueso alargado y la escápula. Mira la clavícula. Tenemos ahí un borde anterior, un borde posterior. Tenemos ahí el extremo external, el extremo acromial, ¿verdad? Mira el extremo external, el extremo acromial. Acromial se articula con la apófisis del acromio del hueso escapular. Hay una articulación artroidea.
pero la clavícula con el esternón, por eso la extremidad external, que encaja y hace una articulación del tipo encaje recíproco. Tiene la cara superior, la cara inferior del hueso clavicular. Entonces, el hueso clavícula es un hueso alargado. Mira, el hueso escapular, un hueso plano de forma triangular. Fíjese, tenemos por acá, hablando por acá, la apófisis, mira, acromial, la apófisis coracoides, mira, el ángulo superior, el ángulo inferior de la escápula, la cavidad glenoidea, que ha sido pregunta de examen de sumativo de ese punto. La cavidad glenoidea lo presenta el hueso. La letra A decía omóplato. Mejor la llamemos escápula. ¿Ya? Tienes acá el borde interno o el borde espinal. Estamos viendo, mira, ve, el hueso escapular. La cara anterior del hueso escápula. Un hueso triangular plano, mire usted, el hueso escapular. Mira, ahí se ve clarito. Fíjese, tiene ahí el ángulo superior, el ángulo inferior, el borde interno o espinal. Tienes aquí la apófisis acromial o el acromio, la apófisis coracoides. Acá tenemos la cavidad glenoidea. ¿Estamos? Miran la fosa supraespinosa para la inserción del músculo supraespinoso y este se tendrá que insertar también con el hueso húmero, ¿verdad? A nivel del troquíter. Tiene la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa. También presta inserción al músculo redondo mayor. Bien, entonces estamos viendo el hueso escapular. Bien, mirando. El hueso escápula. Mira, ahí lo tienes. Ahí está, mira la articulación que se va a establecer entre, mira, el extremo acromial de la clavícula y tiene por acá la apófisis acromial del hueso escápula. Aquí va a haber una, mira estas caras articulares, es una articulación tipo artrodia, pero el extremo external tendría que encajar con el manubrio del hueso del esternón y me va a dar una articulación del tipo encaje recíproco. Por acá tiene la espina de la escápula, entonces tiene por acá la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa. Y acá tienes la cavidad glenoidea que tiene que encajar la cabeza del hueso húmero con una articulación del tipo enartrosis. A ver, fíjate qué articulaciones tiene la clavícula. La clavícula, profe, encaja recíproco y tengo la articulación del tipo artrodia. ¿Y la escápula qué tipo de articulación? Estás viendo acá la apófisis acromial con la clavícula, una artrodia, pero la escápula con el hueso humeral tiene articulación del tipo enartrosis. Te adelanto esta cosita para que cuando lleguemos a articulaciones lo podamos entender. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí el hueso escapular, un hueso triangular plano. Veamos los huesos de la región del brazo, el hueso húmero. Mirando. Entonces tenemos ahí como todo hueso largo, estos tienen dos porciones, las epífisis y la diáfisis, ¿correcto? Entonces estamos viendo ahí la cara anterior del hueso húmero. Acá estás viendo, mira, el troquíter, el troquín. En la epífisis proximal, entonces tenemos ahí la cabeza del hueso humeral. Acá hay un cuello anatómico, acá hay un cuello quirúrgico. Mira por acá, tienes la tróclea, esto es la epitróclea. Acá tienes el cóndilo, el epicóndilo, y por acá la cavidad coronoidea, para que se articula con la apófisis coronoides del hueso ulna o cúbito. ¿Ya? Bien, profe, entonces tienes ahí un hueso largo de la región del brazo, el húmero. No olvides que el húmero por su epífisis proximal tendría que encaja con la cavidad glenoidea del hueso escápula y me da una articulación del tipo enartrosis. Estás viendo acá en la epífisis distal la tróclea y la tróclea tendría que encajar con la cavidad simodea mayor de la ulna o cúbito y el cóndilo con la fosita articular del hueso radio. Entonces, estás viendo el número que maneja tres articulaciones. Por su epífisis proximal tendríamos que hablar de la enartrosis y por la epífisis distal tendríamos que hablar de la articulación condiloartrosis y trocleartrosis. Bien, veamos por acá.
Fíjate, ahí están los huesos, el hueso húmero visto de otra manera, pero acá están todas sus partecitas, mira, ¿ve? Acá está la tróclea, el cóndilo, el epicóndilo, la epitróclea, pero mira el troquíter y el troquín. Justamente hemos estado viendo la escápula, ¿no? El troquíter se inserta el músculo, el tendón del músculo supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor. Y el troquín se inserta el músculo subescapular. Estamos viendo también la corredera bicipital. Aquí lo vas a ver, la corredera bicipital. Mira el canal de torsión del hueso humeral, ¿correcto? Y también vas a observar el cuello quirúrgico. La que generalmente se fractura es el quirúrgico, ¿verdad? Y tiene por acá el cuello anatómico. Cuello anatómico, profe, troquíter y troquín o troquín, ¿ya? Bien, profe, pero también va a prestar inserción. Mira la cara anterior del hueso húmero, el gran dorsal y el músculo redondo mayor. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a músculos. ¿Ya? Bien, entonces estamos frente a un hueso largo de la región del brazo. ¿Qué es lo que está en el banco? El troquíter y el tronquín son característicos del hueso húmero, ¿correcto? Son articulaciones que manejan el hueso húmero por la epífisis proximal, una endartrosis o esferoidea, y por el epífisis distal, una condylartrosis y una trocleartrosis. ¿Ya? No te olvides, troquítere y troquín, o troquino. ¿Ya? Bien, profe, avanzando. Fíjate, los huesos de la región del antebrazo. Tócate el antebrazo. Tocarte el antebrazo y lo tienes que colocar en posición anatómica, con la palma de la mano dirigida hacia adelante y las extremidades superiores extendidas, ¿ya? Para poder ubicar correctamente el hueso. Entonces te decía que el hueso de la región del antebrazo son dos. Hablamos del hueso radio de posición lateral al antebrazo, la ulna o cúbito de posición distal al antebrazo. Vamos primero al hueso radio. No olvide que es un hueso largo. Entonces tienes acá, también ha sido pregunta de examen, mira el hueso radio. La fosita articular, ¿te acuerdas que hemos visto ahorita el húmero? En la epífisis distal del húmero está el cóndilo y el cóndilo encaja con la fosita articular para formar una condiloartrosis. La epífisis distal también del húmero encaja con la cavidad sigmoidea de la ulna o cúbito. ¿Cuál es eso, profe? Mira la cavidad sigmoidea mayor. ¿Estamos? Por acá debe estar la cavidad sigmoidea menor, ¿correcto? Esto es la apófisis coronoides, el de acá, mira por acá, la apófisis coronoides, que tendría que encajar con la cavidad coronoidea que está en la epífisis distal del hueso húmero. Entonces, aprovechando ese esquema, mira ese dibujito, estamos huesos de la región del antebrazo. Mira, ¿qué te parece? Si este ulna o cúbito actúa como un eje donde alrededor de ella puede girar el hueso radio, entonces estamos viendo un movimiento de rotación, ¿verdad? Un movimiento de rotación medial del hueso radio teniendo como eje al cúbito ulna. Entonces me aparece una articulación del tipo trocoide. Entonces un movimiento rotacional, el trocoide. Bien, que por acá tienes otra articulación, mira, la artrodia, ahí lo tienes. ¿Estamos? Artroides radio ulnar superior e inferior. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo el hueso radio. Quiero que te fijes en la epífisis distal del radio. ¿Qué veo, profesor? ¿Qué observo en la epífisis distal? Tienes la apófisis estiloides. Estamos, en la clase pasada hemos visto el hueso temporal, que también en su porción petrosa se desprende la apófisis estiloides. El radio también tiene apófisis estiloides en su epífisis distal, igualmente el hueso ulna o cúbito con su apófisis estiloides. ¿Ya? Bien, profe, entonces estamos viendo el hueso radio. Vamos viendo el hueso ulna o cúbito. Acá está el olecrano, la apófisis olecraniana, pero en su cara interna, mira, esto es la cavidad sigmoidea mayor. La cavidad sigmoidea menor se articula con la cabeza del hueso radio, ¿verdad? Mira, y acá tiene, no sé si alcanzas a observarlo, es la apófisis coronoides. ¿Qué otros huesos hemos visto que tienen apófisis coronoides? Hemos visto el hueso mandibular, ¿ya?
Bien, eso es el hueso ulna. Si te das cuenta, la ulna o cúbito tiene la forma de un destapador. ¿Ya? Y además mencionamos por acá, profe, en la epífisis distal del radio encontramos que se articula con el escafoide y el semilunar, una articulación del tipo condilartrosis. Mira, el radio se articula, como son caras planas, con una artrodia y por la epífisis distal del radio se articula con el escafoide y el semilunar. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo los huesos, el radio de posición lateral, la ulna cúbito de posición medial. Entonces, no sé si habrás escuchado la fractura de Scolex cuando ocurre a nivel de las epífisis distales de los huesos radio y ulna. Bien, profe, hablamos de los huesos. Mira, uy, ay, ay, mira ese hueso húmero. Mira, y te acuerdas que habíamos comentado de que el hueso húmero encuentras acá el cóndilo, ahí está la fosita articular y te da la articulación condilartrosis. Acá está la tróquea, acá está la cavidad sigmoidea mayor del hueso ulna cúbito y te da la articulación trochleartrosis. Y mira, por la parte posterior de la extremidad encontramos qué cosa. Mira, mira, eso es la apófisis, mira, la olecraniana que encaja con la cara posterior del hueso húmero. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahí tres articulaciones, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las tres articulaciones en el codo? La condilartrosis, la trochleartrosis, y tienes acá, uno puede rotar alrededor del otro, ¿verdad? Es una artrodia. Bien, entonces vamos viendo, mira, los músculos de la región de la mano. La mano que vamos a encontrar 54 huesos entre las dos extremidades, dividido en regiones. Hablamos de la región del carpo, la región del metacarpo y la región de los dedos, ¿correcto? Bien, profe, la región del carpo. Si te das cuenta, en la región del carpo encontramos filas, ¿verdad? Mira, encontramos filas, una fila proximal y una fila distal. Encontramos 8 huesos, ¿verdad? Te comentaba que el radio se articulaba con el escafoide y el semilunar. Estamos en la fila proximal del carpo, la fila distal del carpo. A uno le llaman carpo proximal, otro le llaman carpo distal. ¿Ya? Bien, avanzamos. Me están boicoteando la clase. Bachimé. Ay, cólera me dan, oye. No entiendo. Oye, te estaba comentando entonces, mira la fila proximal del carpo. Si vamos de afuera hacia adentro, o sea, de la región lateral a medial, vamos a encontrar el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la fila distal tendríamos que ver del trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Ya? Entonces, no olvide que entre los huesos del carpo y del tarso va a haber también otra articulación. Entonces, ya tenemos ahí 8 huesos en la región del carpo en una mano. ¿Ya? No te olvides, acuérdate, escafoides. El escafoide va a formar parte del piso de la tabaquera anatómica. Bien, vamos a ver, mira, en la región de la mano, los huesos carpianos, mirando, mirando. Ahí está, se ve clarito. Mira el radio, cómo se articula con el escafoides y el el semilunar. El escafoide y el semilunar. ¿Te das cuenta? Ahí encuentras una articulación condiloartrosis. Entonces, en la fila proximal del carpo, podemos hallar de fila de afuera hacia adentro, escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila distal del carpo podemos hablar del trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Te das cuenta? Profe, estoy viendo que el trapecio se va a articular con el primer hueso metacarpiano. Ya, ahí hay una articulación. Es una articulación encaje recíproco. ¿Ya? Y no olvide que entre las epífisis proximal y distal del radio y la ulna también hay una articulación llamada artrodia. Caras articulares planas es una artrodia, movimiento de deslizamiento. Mira, de nuevo, profe, sí, hasta que te lo aprendas.
Mira la fila proximal, escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme, el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Mira, los huesos del carpio son 5 huesos metacarpianos, son huesos alargados según la escuela francesa, y la región de los dedos, cada uno de ellos con 3 falanges, falange proximal, media y distal. Proximal, media y distal, como puedes darte cuenta, el dedo pulgar le hace falta la falange media o falangina. Antiguamente le llamaban falange, falangina y falangeta. Entonces, si vamos al pulgar, le hace falta una falange. Son 5 dedos, entonces tendremos 14 falanges. ¿Ya? Son 5 huesos metacarpianos. Y date cuenta que el trapecio, podemos ver una articulación allí del hueso trapecio que se articula con el primer hueso metacarpiano mediante una articulación encaje recíproco. Mire, de nuevo, profe, sí, hasta que te la aprendas. Mira, en la pregunta del examen de ordinario fue así. En la fila proximal, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Pero en la fila distal del carpo encontramos el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Pues la pregunta fue así, el hueso grande del organismo se encuentra a nivel de, la letra A decía muslo, la letra B decía mano, pero en un momento te están proponiendo de que cuál es el hueso más grande y resistente del cuerpo humano, que en ese caso sería el fémur, ¿verdad? Pero acá te están pidiendo solamente el hueso grande del organismo se halla a nivel de, tenías que marcar mano. Y no fue una pregunta tan específica, porque hubiera sido fila distal del carpo. ¿Ya? Mira, y ahí se ve, mira clarito la región carpiana, el metacarpo y los dedos. Mira, ahí se ve clarito los huesos, las falanges de los dedos, la falange proximal, media y distal. Ya sabes que el dedo pulgar le hace falta la falange media o falangina. ¿Ya? Bien, profe, estamos viendo las falanges. Mira, carpo, metacarpo y dedos. Bien, vamos a ver los huesos de las extremidades inferiores, que son 62 huesos. Tienes ahí la cintura pelviana, la región del muslo, la región de la pierna, la región del pie, ¿verdad? Ahí se puede observar, mire, observando, ahí observas, mira, ahí para aprovechar la imagen, tienes allí el hueso coxal, antiguamente llamado el ilíaco, correcto, mira el fémur en la región del muslo, la cabeza encaja con la cavidad cotiloidea del hueso coxal o acetábulo, pero mira cómo la tibia se articula con, ojito de buen observador, la tibia se está articulando solamente con la tibia, por la epífisis distal. En ningún momento lo está haciendo con la fíbula o peronea. Cuidado, entonces, las preguntas surgen así, ¿verdad? El hueso fémur se articula con el coxal, una enartrosis, y con la tibia, una trocleartrosis. Ahora, fíjate la tibia. La tibia se está articulando por su epífisis proximal con fémur. Y también lo hace a través de su epífisis proximal y distal. Hablamos de la fíbula o peroné. ¿Estamos? Bien, profe, pero la tibia se articula a nivel de su epífisis distal con el astrágalo. Si te das cuenta. Entonces, vamos viendo esa pregunta del examen que salió. El hueso tibia se articula con los siguientes huesos. Por la epífisis proximal con el fémur, mira, lateralmente con la fíbula o peroné y distalmente con el astrágalo. O sea, se articula con fémur, fíbula o peroné y con el astrágalo. ¿Ya? Bien, ya salió esa pregunta de examen. ¿Ya? Vamos a ver el hueso coxal. Un hueso innominado, 2 huesos coxales. Cuando eras un niño, ese hueso coxal tenía 3 huesos independientes, ¿verdad? A partir de los 9, 10 años se comenzaron a soldar en uno solo para formar el coxal. Entonces tiene 3 porciones, ¿no? El ilion, el isquion y el pubis. Y ahí lo observas. Entonces nos interesa esa cavidad a nivel del isquion que conforman la cavidad cotiloidea, llamado también acetábulo. Mira el agujero obturatriz. Lo más interesante es que se ve clarito cómo el hueso fémur
a nivel de su cabeza femoral, se articula o encaja con la cavidad cotiloidea o acetábulo del hueso coxal. Ahí voy a ver una articulación del tipo en la artrosis. El hueso coxal, mira, la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, obsérvalo. Tienes ahí la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior. Mira, la espina del pubis. Mira, la rama isquiopubiana, la tuberosidad isquiática. Mira, el acetábulo, o llamado también la cavidad cotiloidea. ¿Correcto? Entonces tienes ahí la cavidad cotiloidea o acetábulo que va a tener que encajar con la cabeza del hueso fémur. Así como hay espinas ilíacas anterosuperiores, también tienes la espina ilíaca posterior-superior, espina ilíaca posterior-inferior. Mira la espina ciática con su escotadura ciática mayor y su escotadura ciática menor. Profe, cuando vas a rotar por ginecología, tienes que saber el coxal. Para hacer el tacto vaginal y determinar las espinas isquiáticas, si es verdaderamente un canal de parto bueno o malo. De repente hay estrechez pélvica que va a dificultar el trabajo de parto por el feto, ¿no? Entonces, el que va a ser ginecólogo, si está la pelvis, lo sabes, al revés al derecho, el hueso coxal o ilíaco, ¿ya? Entonces, lo más importante allí es esa cavidad cotiloidea, llamado también el acetábulo. Bien, profe, avanzamos. Fíjese, ahí se ve mejor la escotadura ciática mayor. Lo que importa es esto, la escotadura ciática mayor, lo que tú vas a palpar van a ser la espina ciática, ¿no? Y acá tiene la tuberosidad isquiática, el agujero obturatriz. ¿Ya? Bien, el hueso coxal, ilion, isquion o pubis. Mira los huesos coxales, mira, que se unen por su parte anterior a nivel de la región púbica, el cartílago fibroso, la sínfisis púbica. Acá hay una articulación, ¿verdad? Una articulación de tipo cartilaginosa o anfiartrosis. Es una articulación fibrosa. ¿Ah? Y una articulación sínfisis del carácter fibroso. Bien, mira los agujeros obturatriz, el agujero obturatriz, ¿verdad? De ambos huesos, los acetábulos de los huesos coxales para encajar la cabeza de los huesos fémur. Mira el coxal de una mujer y la de un varón, ¿no? Mira el diámetro, mira esa cavidad, es amplia, ¿verdad? Mira la distancia entre las espinas ciáticas de la mujer, mira la del varón es estrecho, pero mira el ángulo que forma, mira el ángulo que forma, mira, es amplia, mira la del varón es bien estrecha. Y además el de la mujer es amplia y delgada, la del varón es estrecha y gruesa, su hueso coxal, ¿no? Bien, mira también los agujeros obturatrices, mira la fórmula triangular, pero acá lo tienes en forma redonda, los agujeros obturatrices. Bien, bueno, está una adaptación para el trabajo de parto, para la gestación, el varón no va a gestar, por más que sienta ser, no va a ser. Entonces, mira la adaptación, la naturaleza masculina, mira la estrechez pélvica, imposible, al menos que cargues en tu espalda un microlaboratorio para que puedas gestar un útero a la espalda. Pero mira, la de la mujer es amplia, mira, esa cavidad pelviana. Imagínate que ya en el octavo, noveno mes, ese chibolo está rotando y está encajando, listo para salir por el canal del parto. Mira el fémur, hueso del muslo, hueso, mira, más fuerte del cuerpo humano. Mira ese trocánter mayor, ese trocánter menor. Mira, ahí está la línea intertrocantérica mayor, la cabeza del hueso fémur, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, ¿correcto? Entonces tienes ahí el cuello anatómico, por acá el cuello quirúrgico, ¿no? Donde claramente se fractura es el cuello quirúrgico, ¿verdad? Y ahí se ve por la cara posterior, mira la línea áspera, cómo desciende la línea áspera, se va abriendo hacia abajo en la parte inferior, hacia las epífisis distales,
y te forma el triángulo popliteo, ¿verdad? Bien, estás viendo acá la garganta de la tróclea. Mira la escotadura intercondilia. Estos son los cóndilos, el cóndilo lateral, cóndilo medial, y por acá tienes la escotadura intercondilia. Mira el femorex, que lo que ha venido en el examen ha sido el trocánter mayor y menor pertenecen al hueso fémur. Bueno, eso nunca te van a preguntar en la facultad, ¿no? Trocánter mayor, trocánter menor, a nivel de la epífisis proximal del hueso fémur. En la cara posterior encuentras el triángulo popliteo. No olvide que en la epífisis distal encuentra los cóndilos entre la escotadura intercondilia. ¿Ya? Estás viendo la garganta de la tróclea. Ya sabes que ese fémur se articula con la cabeza, con la cavidad cotiloidea del hueso coxal, y la epífisis distal se articula con la cavidad glenoidea del hueso tibia. Mira, ahí lo tienes, mira. Trocánter mayor, trocánter menor. Lo interesante de esto, mira la angulación, ¿no? Bueno, un patita que quiere ser traumatólogo. Mira, imagínate, generalmente los ancianitos, al caminar pierden el equilibrio, caen, fractura de hueso fémur o fractura pélvica. Imagínate, en caso de COVID, ¿a dónde van a ir, huevos? Tengan cuidado con sus abuelitos, ¿ya? Entonces, trocánter mayor, trocánter menor. Estás viendo el triángulo popliteo en la cara posterior del hueso fémur, ¿ya? Los cóndilos del hueso femoral tendrán que encajar con las cavidades glenoideas del hueso tibia. Mira la patela, rótula o choquezuela, que es un hueso corto, es el hueso sesamoideo más grande que se conoce. Esa pregunta también fue de examen, ¿no? Es un hueso triangular de la parte anterior de la rodilla. Tienes que marcar patela, pero viendo como rótula. Patela, rótula o choquezuela. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. Mira los huesos de la pierna. Encontramos ahí, mira, el hueso tibia de posición medial, la filoperoné de posición lateral. Entonces, detallamos lo más interesante. Tienes acá el tubérculo anterior, la tuberosidad medial. Por acá vas a tener las cavidades glenoideas para el descanso de los cóndilos del hueso femoral. Tienes aquí el maliolo medial. Acuérdate, estamos mencionando el maliolo medial, lo que nosotros le llamamos vulgarmente como el tobillo, ¿ya? Entonces tienes ahí el maliolo medial. Mira que el cuerpo del hueso tibia tiene la forma triangular, pues estás viendo acá el borde medial, el borde anterior, el borde lateral o externo. Es un hueso triangular que caminando alguna vez nos hemos dado un pequeño golpe a nivel del borde anterior o la cresta tibial. Es un dolor y hasta algunos han tenido rotura de piel y ahí nomás te palpabas el hueso, ¿no? Bien, lo interesante, característica importante de la tibia es el maleolo medial, ¿ya? Maleolo medial, y también hablamos de el tubérculo anterior de la tibia, ¿no? Oye, profe, ¿y con qué hueso se articulaba el hueso tibia? Por arriba con el fémur, lateralmente con la fíbula peroné y por la epífisis distal con el hueso astrágalo. Mira, la fíbula peroné te comentaba del maleolo medial de la tibia, y por acá podemos mencionar el maleolo lateral de la tibia. Mira, el maleolo lateral de la tibia. ¿Te das cuenta? Los partes más importantes. En la epífisis distal, de repente en algunos libros les vas a encontrar en la epífisis proximal, algunos le llaman la apófisis estiloides. Igual que el radio, la ulna, igual que el temporal. ¿Ya? En la epífisis proximal del hueso fíbula o peroné. Profe, y cuando hablamos de los huesos, mira, con qué se articula el hueso fémur, con el coxal. Mira, el hueso fémur, con qué se articula, con la tibia por su epífisis distal. Mira, y cómo la tibia, además de articularse con el fémur, se articula también con la fíbula o peroné. Como ves, no tienen contacto íntimo,
la fíbula o peroné con el fémur. Porque decía fémur, arriba coxal, abajo tibia. Pero también había como alternativo la fíbula o peroné. Pero si te das cuenta, la fíbula o peroné no tiene contacto para nada con el hueso fémur. ¿Ah? Bien, tienes ahí la articulación entre el fémur y la tibia, una trocleartrosis, y tiene usted por acá entre la fíbula peroné, tibia superior e inferior, también una artrodia. Mira los huesos del pie. Hueso del pie, profe, cicatriz, 52 huesos entre los dos extremidades. Mira por acá, mira ese astrágalo. Y si te das cuenta, se está articulando con el escafoides. Aquí hay una enartrosis. Mira el calcáneo, el talón del pie, se está articulando con el cuboides. Y acá tienes el primer hueso cuña, el segundo hueso cuña, el tercer hueso cuña. ¿Ya? Y vas a ver que el primer hueso cuña se va a tener que articular con el primer hueso metatarsiano, formando la articulación encaje recíproco. Entonces estás viendo acá el astrágalo. Tienes por acá el escafoides, pero el escafoides se articula con uno, primer hueso cuña, segundo y el tercer hueso cuña. Y si te das cuenta, el calcáneo que forma el talón del pie tiene articulación, mírame, con el hueso cuboides. Allí tenemos también otro encaje recíproco. ¿Ya? Los huesos del pie. Entonces, queremos estudiarlo, profe. Clarinete. Entonces, la fila posterior lo conforman. Tienes ahí el astrágalo y el calcáneo. En la fila anterior lo conforman el escafoides, el cuboides y los tres huesos cuñas o cuneiformes. ¿Ya? Eso sería la fila anterior del pie. ¿Ya? Bien, profe, entonces estamos viendo los huesos del pie. Mira, y al costado en tu pantalla al lado derecho, estás viendo ya en la parte inferior del pie. Se ve clarito, ¿no? Mira el calcáneo, ¿verdad? Se ve clarito. Calcáneo y acá debe de tener el cuboides. Porque acá tienes, mira, el astrágalo. Ya sabes que ese se articula con el escafoides. Entonces, talón del pie, que vendría a ser el calcáneo. En el examen de sumativo de CEPON vino, por ejemplo, los huesos de la fila posterior del tarso. De la fila posterior son dos nada más, el calcáneo y el otro que es el astrágalo. ¿Ya? Así como la fila proximal, distal del carpo, también ya ha sido pregunta del examen. ¿Ya? Los huesos del pie. Profe, ahí se ve clarito, mira, ahí está, ahí tienes el calcáneo, el astrágalo, el hueso escafoides, el cuboides y tienen los tres huesos cuñas, huesos que conforman la región del tarso. Entonces encontramos ahí 7 huesos, ¿verdad? Y el otro pie, 7 más, serían 14. Más 10 huesos metacarpianos entre los dos pies, 24. Más 14, y ahí está, ¿ve? Pero acá tienes en los dedos del pie, encontramos también las falanges, 3 falanges para cada dedo. El dedo, ya sabes que el dedo gordo le hace falta una falange, la falange media. Antiguamente llamado la falangina, ¿verdad? Oye, también tenemos, mira, ahí tienes el calcáneo, el astrágalo, fila posterior, la fila posterior del tarso. No olvide que los huesos tarsianos y los huesos carpianos tienen una articulación, simplemente hay movimiento de deslizamiento, una articulación plana llamado artrodio. ¿Ya? También sabemos de que, mira cómo los huesos metacarpianos se pueden encajar, se pueden articular con las falanges, ¿verdad? Los huesos metacarpianos con las falanges. Ya eso sería prácticamente una condylartrosis. Pero entre las falanges, la articulación ya sería una trocleartrosis. ¿Ah? Bien, ¿qué huesos forman la fila posterior del tarso? Tarso, profe, 2 huesos, el calcáneo y el astrágalo. Y en la fila proximal sería el escafoides, álamo del cuboides y los 3 huesos cuñas. Mira, y ahí para que veas, mira la articulación que establece, por ejemplo,
Tienes acá el calcáneo, se está articulando con el cuboides. Ya, eso te mencionaré más adelante, es un encaje recíproco. El astrágalo, profe, también está cogiendo, articulándose con el escafoides. Esto ya sería una enartrosis. Uy, llegamos al señor Mochen. Entonces vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica. ¿Ya? David, ¿estás ahí? David, ya se durmió hoy. Como mi voz es tan melodiosa que sueñan, dicen. Señorita Vázquez Cruz, ¿estás ahí? Ay, ay, ay. Para mí que está que se mensajea. No hay otra. Bien, vamos a ver. Ah. Sao. Como mi voz es tan melodiosa que invita a soñar. Muy bien. Pero ahorita me pongo a cantar como Luciano Pavarotti. Bien, vamos a ver la artrología, una rama de la anatomía que se encarga de estudiar a las articulaciones. También lo vas a encontrar con otro nombre, ¿verdad? La sintesmología. ¿Ya? Bien, profe, ¿qué me interesa estudiar ahí, profe? Me interesa explicar las principales características de las articulaciones del cuerpo humano. Una articulación es el conjunto de partes duras y partes blandas, ¿verdad? La artrología. Pero, profe, mira, conjunto de partes duras y partes blandas. Oye, pero vamos a la clasificación. ¿Hay un criterio estructural, un criterio funcional? Hay articulaciones de acuerdo a su movimiento, sin artrosis estructural fibrosa. Hay articulación anfiartrosis o semimóviles o cartilaginosas. Y está la articulación de artrosis de amplios movimientos o de una clasificación morfológica, la sinovial. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Y ahí tienen, mira, ese criterio de clasificación. Una clasificación funcional de acuerdo al grado de movimiento, la sinartrosis, la anfiartrosis, la diartrosis. Y una clasificación estructural fibrosa, cartilaginosa y hablamos de las sinoviales. ¿No? Vamos a combinarlas. Profe, vamos a hablar de la articulación sinartrosis o fibrosas. Entre hueso y hueso encontramos un cartílago fibroso. Son articulaciones inmóviles. Oye, profe, ¿y cómo lo vamos a dividir? A ver, vamos a ver. Bien, te decía, la sinartrosis puede ser sutura. Una articulación tipo sutura se clasifica en dentada, como si fueran los dentillones de una sierra. Dentada. Por ejemplo, la articulación del frontal con el parietal, o la biparietal, o la parietal con la occipital, o el hueso temporal con el hueso cigomático para conformar el asa de la calavera. Mira, mira, mira. Ahí tienes otra pregunta de examen de sumativo que ha venido. El asa de la calavera lo conforman los siguientes huesos. El temporal, alternativa 1, y alternativa 5 vino para marcar el malar. Bueno, más utilizamos el término cigomático, ¿no? El cigomático o malar y el temporal. ¿Ya? Mira aquí la articulación dentada entre el frontal y los parietales, la biparietal o la parieto occipital. Miren la flechita del lado derecho de que está con flecha roja. Estamos viendo allí entre los parietales y el occipital está el hueso gorniano, el hueso de los incas, que le llamamos el epactal. Entonces, estamos viendo que entre los parietales y el occipital, la articulación también es dentada. ¿Ya? No te olvides, hueso gorniano de los incas, el hueso epactal, ¿correcto? Bien, profe, pero hablamos de la articulación tipo escamosa. Ah, profe, mira allí, ¿qué estás viendo? El asa de la calavera. Oye, profe, el asa de la calavera ex clarinete. ¿Por qué el asa de la calavera? Bueno, ya conoces en la facultad. Tendrás que transportar a tu cabeza óseo, otro lo agarran como si fuera un balón, hay otro que lo cogen desde el arco cigomático. Entonces, establecido entre el hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal.
Recuerda que esto lo hemos visto en la clase pasada. La clase pasada hemos visto que el temporal tiene la porción escamosa, la porción mastoides y la porción petrosa. Pero me interesa esta porción, la apófisis cigomática, porque es la que se va a articular con el hueso cigomático, antiguamente llamado el malar. Y acá está la fosa temporal, por ahí va a pasar el músculo temporal para insertarse en la apófisis coronoide de la mandíbula. Bien, profe, entonces estamos viendo, yendo, qué huesos conforman el arco cigomático o el asa de la calavera. El cigomático o malar y el hueso temporal, ¿correcto? Pero como te decía, también la otra articulación sutura sería la escamosa. Acuérdate, hemos visto ahorita el temporal, hemos visto la porción escamosa. Esa porción se articula con el parietal. Entonces, la articulación del temporal con el parietal o la parietotemporal. Mira, y ahí se observa una zona bien delicada, un codo, un traumatismo en esa zona, es lo que le pasó a Pizarro, ¿no? Que salte, le tiran su codo y su fisura. Un poquito más le abrían el cráneo. Bien, te estaba diciendo escamosa entre el temporal y el parietal. Oye, profe, pero también puede ser la articulación del tipo esquindelesi o armónica. Armónica lo tenemos, por ejemplo, entre los palatinos y el hueso esfenoides o entre el esmoides y el frontal. Armónica. O puede ser, profe, entre el nasal con el maxilar con el unguis o lagrimal. Es una articulación del tipo armónica. Míralo. Y ahí lo tenemos. La binasal, armónica. La nasal con el maxilar superior, armónica. El maxilar con el unguis o lagrimal, armónica. Entre el exmoides y el hueso frontal, armónica. O los palatinos con el esfenoides, armónica. Mira, y ahí se ve clarito, ¿no? Mirando. ¿Qué estoy mirando, profe? Mírame la articulación. Muy bien. La binasal, maxilar nasal. También puede ser maxilar con el unguis o lagrimal, ¿no? Y acá lo tienes, la binasal, la nasal con el maxilar, mira el colorcito, para poder detectar la articulación. Pero también puede ser el maxilar con el unguis o lagrimal. ¿Te das cuenta? Bien, profe, armónica. Pero también te decía que puede ser esquindelesis, establecida entre el vómer con el esfenoides. Mira allí, hay una cresta en el hueso esfenoides que va a encajar con el hueso vómer. Ah, profe, y ahí lo estás viendo. ¿Ah? Entonces, la articulación vómer-esfenoides es una esquindelesis. No me refiero a esta. Cuidado que este es el hueso esmoides, ¿ah? ¿Ya? Bien, que el esmoides se articula con el hueso frontal, dando una articulación armónica. Bien. Entonces te estaba diciendo, yendo, mira, las suturas craneales. Se establece la articulación entre los huesos del cráneo. Hay una sutura coronal establecida entre el frontal, correcto, y los parietales. Hay una sutura sagital establecida entre los dos huesos parietales. Y está la sutura landoidea establecida entre los parietales y el hueso occipital. Mira, ¿ven? Acá tienes la sutura sagital. Tiene usted por acá la sutura frontal o coronal. Ya ha sido pregunta de examen de ordinario. Correcto. Tipo de sutura establecida entre, tipo de sutura craneal establecida entre el frontal y los parietales. Era para marcar coronal. ¿Ya? Bien, y ahí también tienes otro tipo de sutura. Míralo. Sutura entre el hueso, el temporal y el parietal. Miran el tipo de sutura. La sutura escamosa. Mira, y acá no lo podemos ver, pero lo podemos dibujar, ¿no? Mira, podemos anotar esto. Y por acá tiene la sutura metópica. Ahí está. Establecida entre los dos huesos frontales, ¿no? En el nacimiento. Sutura coronal, frontal, sagital, landoidea y escamosa son 5 suturas craneales. ¿No? Bien, profe, entonces estamos viendo las suturas, mirando. Hoy, profe, mírame esas fontanelas. Ya le hemos visto en la parte de cabeza ósea, la fontanela anterior o
bregmática, la fontanela posterior o landoidea. Mira la forma que tiene la fontanela. Mírese, la fontanela anterior o bregmática es de forma romboidal y la fontanela posterior occipital o landoidea que tiene una forma triangular, ¿no? Y por acá la fontanela, mira, 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 por acá la esfenoidal y por acá tienes la mastoidea o astérica, ¿no? Bien, esto para recordarlo, pero también se observan allí las suturas, ¿ya? Y ahí se ve clarito, mira, la sutura metópica, ¿sí? La sutura metópica entre los dos huesos frontales. 5 suturas craneales. Profe, ya hablamos de la sindesmosis. Sindesmosis es cuando hay una membrana que se interpone entre estos huesos. Una membrana interósea. Ya, de cajón están las fontanelas. Sindesmosis también puede ser entre el estribo y la ventana oval. Es una sindesmosis. Entre los huesos radio y ulna, a nivel de sus diáfisis, también hay una membrana interósea. Entre la tibia y la fibroperone, también hay una membrana interósea. Mire usted. Ah, profe, hay una membrana interósea, claro. Ahí lo tiene usted. La membrana interósea dispuesto entre los huesos largos a nivel del antebrazo y a nivel de la pierna. Radio y ulna, y el otro sería tibia con fíbula, ¿ya? O perone. Bien, entonces estamos viendo allí la sindesmosis. No te olvides la fontanela, hemos hablado de el estribo con la ventana oval, también es una sindesmosis, ¿ya? Mira que estribo es el huesecito del oído medio que tiene relación directa con la ventana oval a través del músculo estapedio. También es una sindesmosis. Oye, profe, y hablamos de la gónfosis, clarinete. Ah, ahí para que vea la sindesmosis. Mira, membranas conjuntivas interpuestos entre los huesos del cráneo. Estos salen las fontanelas. Es una sindesmosis. La fontanela anterior, frontal o bregmática, ya sabes que se cierra a los 2 años, ¿verdad? Los 24 meses. La fontanela posterior o landoidea, ya sabes que se cierra aproximadamente entre 1 a 2 meses, uno dice en 3 meses. La fontanela anterolateral o térica, ¿verdad? La térica o esfenoidal, que se cierra a los 6 meses, y a los 18 meses se cierra la fontanela posterolateral, llamado también mastoidea, ¿correcto? Bien. Las fontanelas constituyen una articulación del tipo sindesmosis. Oye, y la gónfosis es aquella establecida entre el diente y el alvéolo dentario. Articulación del diente con el alvéolo dentario. Hay un ligamento que permite fijar el diente, el ligamento periodontal. Y ahí lo tienes, mira. Articulación tipo gónfosis. Bien, hemos estado viendo las articulaciones sin artrosis o fibrosas. Vamos a ver la anfiartrosis o semimóviles o cartilaginosas. ¿Ya? Bien, profe, entonces vamos a ver allí la sincondrosis o cartilaginosa hialina. Por ejemplo, el esternón con el primer cartílago costal. La metáfisis es cartílago hialino, una articulación sincondrosis. O entre el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides del esternón. Mira, ahí lo tienes. Ah, profe, ahí estoy viendo. Claro, el primer cartílago costal con el esternón. También estás viendo la metáfisis, ese cartílago hialino que establece el crecimiento en longitud del hueso, ¿verdad? O entre el cuerpo del esternón y la apófisis sigmoides. Bueno, a la edad que tengo ya lo tengo osificado, ese cartílago sigmoides. Usted lo tiene todavía fibrosado. Bien, hablamos de la sínfisis o cartilaginosa fibrosa. Lo vas a encontrar, por ejemplo, entre el manubrio y el cuerpo del esternón, en la sínfisis púbica y en los discos intervertebrales. Es una sínfisis. Mirando por acá, mira, ya sabe que entre los cuerpos de las vértebras encontramos cartílago fibroso. Es una sínfisis, pero también está entre el cuerpo, el manubrio y el cuerpo del esternón. Y ahí lo tienes. Es una sínfisis cartilaginosa fibrosa. ¿Ya?
Bien, la sínfisis púbica también lo constituye la articulación del tipo sínfisis o cartilaginosa fibrosa. Mira, y ahí se ve clarito, mira, esta articulación. La sínfisis púbica, que vendría a ser una anfiartrosis, cartilaginosa, fibrosa o sínfisis. Mira las diartrosis. La diartrosis o sinoviales. Hay cavidad articular, hay cápsula articular, hay meniscos, hay líquido sinovial, membrana sinovial, hay ligamentos extra o intraarticulares. Eso es una articulación diartrósica y hay cápsula articular. Por ejemplo, está la enartrosis o esferoidea. ¿Dónde la encontramos, profesor? En la articulación del hombro, o sea, entre la escápula y el húmero. En la articulación del coxal con el fémur. Es una enartrosis. Pero también puede ser entre el astrágalo con el escafoides. Es una enartrosis. O puede ser entre el yunque o huesecillo del oído medio con el estribo. Eso es una enartrosis. ¿Te das cuenta? Bien, profe, entonces hay cavidad articular, hay la cabeza del hueso que encaja con la cavidad articular, va a haber cápsula articular, va a haber ligamentos intra y extraarticulares. Bien, profe, mira por acá. Mira esa articulación del hueso coxal con el fémur. Esto es cavidad cotiloidea o acetábulo con la cabeza femoral. Entonces, es una enartrosis. También tenemos o esferoidea, ¿verdad? Mira, mira, te hemos dicho entre el astrágalo y el escafoides, ¿no? Ahí se ve. Mira el astrágalo con el huesito, el escafoides. ¿Estamos? Estamos. Bien, profe, entonces estamos viendo ahí, también está entre el yunque y el estribo. Mira, ahí tiene la articulación del hombro, entre el húmero y la escápula, la articulación del coxal con el fémur y acá está el yunque con el estribo. También ya hemos visto que el estribo tiene una articulación, una sindesmosis. Estás viendo acá el yunque con el estribo, una articulación en artrosis. ¿Ah? Bien, profe, van dos articulaciones en los huesecillos del oído medio. Profe, pero también está la artrodia, la plana, artrodia. Artrodia puedes encontrar, por ejemplo, entre la escápula y la clavícula. Es una artrodia. O sea, la apófisis acromial con la cara acromial de la clavícula. Hay una artrodia. Puede ser radio ulnar superior e inferior. Tibio peroné superior e inferior. Es una artrodia. También podemos encontrar en los huesos del carpo y también los huesos del tarso. Es una artrodia. Entre los segundos al séptimo cartílago costal y el esternón. Mira, y ahí lo tienes. Eso es una artrodia. Te da un movimiento de deslizamiento. Caras articulares planas. ¿Y dónde está, profe? Mirándolo por ahí. Mira la articulación de la apófisis acromial de la escápula con la clavícula. Eso es una artrodia. Pero también está, ahí se ve clarito, ¿no? El hueso, la escápula con la clavícula. Artrodia. Mira, y ahí tienes tibia, fíbula superior e inferior. Y ahí estamos viendo otra artrodia desde el segundo hasta el séptimo cartílago costal y el esternón. ¿Ya? Mira a nivel del carpo, ¿verdad? A nivel del carpo. Las intercarpianas. También están las intertarsianas. Articulación tipo artrodia. La trocleartrosis en bisagra o ganglion. Es como abrir y cerrar la puerta. El movimiento solamente te da deflexión. Tiene un solo eje de rotación. Entonces, la trocleartrosis, acuérdate dónde hemos visto troclea. Troclea, profe, en el húmero. El húmero es entonces la tróclea del húmero con la cavidad simoidea que está en la apófisis olecraniana de la ulna o cúbito. Tróclea también hemos visto a nivel de la tibia, o sea, fémur tibia, también la tibia con el hueso, el astrágalo.
¿ya? También es una trocleartrosis. Y trocleartrosis también puede ser las falanges, las interfalángicas. ¿Ya? Bien, profe, estamos viendo trocleartrosis. Mira, ahí tienes el hueso húmero con la cavidad sigmoidea. Esto se supone que del húmero tiene que ser ¿quién? Tiene que ser la tróclea. Y acá tiene la cavidad sigmoidea con su apófisis olecraniana del cúbito ulna para poder formar la articulación del tipo trocleartrosis. Mire, ahí tienes también, mire esa articulación. Trocleartrosis entre la tibia y el astrágalo. Una trocleartrosis. Oye, pero también tenemos entre el fémur y la tibia. Trocleartrosis. Si te das cuenta, acá hay una trocleartrosis, pero acá hay otra articulación, artrodia, pero acá hay otra articulación, sindesmosis. Mira las articulaciones que tiene la tibia. ¿Ya? La tibia por arriba se articula con el fémur mediante una trocleartrosis. Lateralmente, con la fíbula superior e inferior, es una artrodia, pero entre ambos huesos hay una membrana interósea que nosotros llamamos sindesmosis, ¿no? Mira las articulaciones que tiene la tibia. Trocoide, es un movimiento rotacional. Trocoide puede ser radio ulnar superior e inferior. En la primera vértebra de la región cervical está el atlas. Se articula, su arco anterior, se articula, tiene una cavidad articular para la apófisis sigmoide de la segunda vértebra cervical, que es el axis. El axis tiene un eje donde puede rotar la cabeza porque el atlas por arriba tiene caras articulares, apófisis articulares para los cóndilos de hueso occipital. Pero el arco anterior del atlas tiene cavidad articular para la apófisis sifoides, odontoides, perdón, la apófisis odontoide de la segunda vértebra, el axis. ¿Ya? Trocoide, entonces, profe, míralo ahí. Atlas con la apófisis odontoide del axis, el radio ulnar superior e inferior. Mira, y ahí lo tienes. No se ve muy bien, profe. Entonces tienes ahí la segunda vértebra, fíjate. Tienes ahí el atlas, o perdón, el axis, y tiene por acá el atlas. Si te das cuenta, acá tienes el eje, que es la apófisis odontoides. La apófisis odontoides del axis. ¿No? Mira, ahí se ve clarito. La primera vértebra está en la parte superior, como lo ves. Obsérvalo. Ahí está su cavidad glenoidea para que encaje el cóndilo del hueso occipital. Pero lo interesante es este, ¿ves? Acá está la apófisis odontoides. Mira, que se articula con el arco anterior del atlas. Mira, estás viendo allí la segunda vértebra y la primera vértebra cervical. Es una articulación trocoide. Mira, también trocoide radio ulnar superior e inferior. El trocoide, como es un movimiento rotacional, como te decía al inicio del tema, aquí debemos de encontrar un eje de rotación que lo hace ¿quién? Lo hace el cúbito ulna. Y alrededor de ella tendría que girar ¿quién? Tiene que girar el radio, ¿correcto? Entonces es una articulación tipo trocoide, radio ulnar superior e inferior. ¿Ah? Bien, profe, avanzando. Hablamos de la articulación cóndilo-artrosis. Cóndilo. Una condiloartrosis. Entonces solamente tenemos que recordar qué huesos tienen cóndilo. Condiloartrosis o elipsoidales. Entonces, hemos visto cóndilo que lo tiene la mandíbula, hemos visto el hueso occipital, la epífisis distal del hueso húmero, cóndilos, ¿correcto? Entonces, profe, voy a ver entonces la articulación temporomandibular, temporal con la mandíbula. Puede ser también el occipital con la primera vértebra, el atlas, cóndilo también el húmero con el radio, porque el radio tiene la fosita articular,
También el mismo radio en la epífisis distal articulándose con el escafoides, el semilunar. ¿No? Cóndilo, artrosis. Mira. Y cóndilo también puede ser así, ¿no? La metacarpofalángica o la metatarsofalángica. Estos nudillos, la articulación tipo cóndilo-artrosis. Mira, ahí lo tienes, metacarpo con las falanges. Los nudillos ya sería la articulación cóndilo-artrosis. ¿No? El hueso metacarpiano con la primera falange, la falange proximal. Mira el exogdea o condilia. Ahí tienen, no se ve muy bien, ¿no? Porque trata de representar el hueso occipital con la primera vértebra atlas para formar la articulación cóndilo-artrosis. Atlas y occipital. Ahí sí se ve, ¿no? Entre el hueso metacarpiano con la falange proximal. Es una cóndilo-artrosis. Las interfalángicas tendrían una trocleartrosis. Mira la articulación de la mandíbula, que tiene su cóndilo, que encaja con la cavidad glenodea del hueso temporal. Temporomandibular. El encaje recíproco, osía de montar o celar. Este encaje recíproco lo vamos a encontrar entre el calcáneo y el cuboides. Vamos a hablar del hueso, el trapecio, ¿correcto? Los huesos cuñas. Entonces, cuando hablamos del trapecio, nos estamos refiriendo al hueso del carpo, ¿no? Con el primer hueso metacarpiano. Y si hablamos del primer hueso cuña, con el primer hueso metatarsiano. El calcáneo con el cuboides también es un encaje recíproco. Pero no olvides que también tenemos el martillo con el yunque, huesecillo del oído medio. Y también es encaje recíproco. O sea que hasta ahorita, en los huesecillos del oído medio, hemos detectado entre el martillo y el yunque, es una articulación encaje recíproco. ¿Correcto? Pero el yunque con el estribo, una articulación en artrosis. Pero el estribo con la ventana oval vendría a ser una sindesmosis. Entonces, en los huesecillos del oído medio encontramos tres articulaciones. Mira, ahí tienes el encaje recíproco, ahí lo tienes. Mira el trapecio con el primer hueso metacarpiano. ¿Te das cuenta? Es un encaje recíproco. Mira por acá, entre la clavícula y el manubrio del esternón, un encaje recíproco. Entonces estamos viendo que la clavícula tiene dos tipos de articulación. La clavícula que se articula con la apófisis acromial del hueso escapular es una artrodia. Pero cuando se articula con el manubrio del esternón, es un encaje recíproco. Dos articulaciones. ¿Ya? Mira, ahí está los huesecillos del oído medio. El estribo con la ventana oval, una sindesmosis. El yunque con el estribo es una enartrosis. Entre el martillo y el yunque es un encaje recíproco. Uy, llegamos al señor Moche. Vamos a ver nuestra práctica, ¿ya? Bien, vamos a ver la práctica. Pregunta número 1. Vamos a ver. Con respecto al hueso temporal, dice, ¿es falso que? Consciente la porción es escamosa, la apófisis cigomática, la cavidad glenodea con la apófisis coronoide de la mandíbula, la ranura digástrica, la fosita del ganglio, sea en la porción petrosa. Entonces, letra C, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Es que la cavidad glenodea del temporal se va a articular con el cóndilo, no con la apófisis coronoides del hueso mandibular. ¿Ya? 1C. 2. Respecto al esfenoides. Profe, posee el agujero óptico al nivel del ala menor, ¿cierto? Por la hendidura esfenoidal transita el nervio maxilar y el nervio mandibular. Esto es falso, ¿no?
Tapas el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor. 2, falso. Posee la apófisis estericoide, cierto. Por el agujero redondo menor transitan las arterias y venas meningías medias, cierto. ¿Es un hueso impar de la bóveda? No, ese está en la base del cráneo. Letra B. 1, 3 y 4. Pregunta 3. Con respecto a los huesos de la cabeza ósea, el hueso occipital posee el agujero magno, clarinete, el foramen magno. El hueso esmoide posee la apófisis unciforme, clarinete, igual que el hueso ganchoso, también tiene apófisis unciforme. El hueso temporal posee apófisis estiloides, clarinete se desprende de la porción petrosa. El hueso maxilar posee apófisis coronoides. El hueso mandibular lo tiene, ¿verdad? Falso. El hueso mandibular posee apófisis cigomática. La apófisis cigomática lo tiene el hueso temporal. Sería letra A. 1, 2, 3. Bien, profe. Con respecto a la columna vertebral, su excesiva curvatura torácica, cifosis. La vértebra torácica posee enganchos laterales, las vértebras cervicales en la cara superior, a nivel del cuerpo vertebral. Falso. Las vértebras cervicales, apófisis articulares para las costillas. Hoy eso lo tienen las vértebras torácicas. Su excesiva curvatura lumbar, lordosis. Las vértebras lumbares, apófisis espinosa de forma horizontal. Sería letra C, 1, 4 y 5. Con respecto a los huesos de las extremidades superiores, la apófisis del acromion se articula con la cabeza femoral. Oye, profe, ese se articula con la clavícula, profe. Falso. La apófisis del olecrano del hueso cubital se articula con la tróclea del hueso humeral. La apófisis del olecrano del hueso cubital con la tróclea, hay que verla, la cavidad simoidea menor del hueso ulna con la epífisis distal, epífisis proximal, falso. Y la apófisis del acromion, falso, ¿no? 1, 3, falso. Dice, cavidad simoidea menor, el hueso trapecio, trapezoide, fila proximal. Fila proximal, trapecio, fila distal, ¿verdad? La apófisis estiloides, cierto. Entonces, ¿cuál sería la clave? La apófisis del olecrano, del hueso cubital, la apófisis se articula con la tróclea del hueso humeral. Ahí debería decir la cavidad simoidea mayor, la apófisis del olecrano, pero es conjunto. 1, 2, 5. Letra A. 6. Extremidades inferiores. La cabeza femoral se articula con la cavidad, ¿cierto? La epífisis distal del fémur se articula con la tibia y peroné. Con el peroné, para nada. 3. Los huesos calcáneo y astrágalo, sea en la fila posterior del tarso. 1, 3. La línea áspera, la cara posterior de la tibia, eso está en el fémur, ¿verdad? Falso. Entonces, la línea áspera está en la cara posterior de la tibia, no en el fémur. Eso está en el fémur. El hueso fíbula posee la apófisis estiloides, el hueso fíbula, apófisis estiloides, cierto, ¿no? Sería letra A. Pregunta 7. Son ejemplos de huesos que poseen apófisis unciforme. Esfenoides, apófisis pterigoides. Esmoides, ganchoso, 2, 3, letra C. El temporal, apófisis estiloides. El occipital, Nicanor, 7C, 8. La articulación establecida entre el hueso occipital y vértebra atlas es una condiloartrosis. Letra Beto. La articulación establecida entre los huesos húmero y escápula sería una
Letra C me están diciendo. Es una enartrosis, ¿verdad? Es una enartrosis. Bien, avanzando. La pregunta 4 es la letra C, ¿ya? 4C. Pregunta 9 o pregunta número 10. Son huesos que forman parte del esqueleto apendicular, escápula apendicular calcáneo, el sacro axial, axis axial, tibia, letra C. Pregunta 11. Seno paranasere que se invocan en el meato medio, celdas exmoidales anteriores, seno frontal, el seno maxilar, letra enano. Enanex. Bien, pregunta 12. Articulación establecida entre los huesos atlas y axis. Las dos son vértebras. Las dos tienen apófisis articulares superior e inferior. Allí hay una artrodia. Pero el axis tiene apófisis odontoide. Puede rotar el atlas. Entonces ahí manejamos dos articulaciones. La artrodia y el trocoide. Letra dado. Letra dado. 13. El hueso coxal presenta la espina ciática, agujero obturatriz, cavidad cotiloidea, apófisis coracoides. ¿Tiene apófisis coracoides? Línea áspera. Sería 1, 2, 3, ¿verdad? La apófisis coracoide del hueso escapular. Letra A. Pregunta 14. El tubérculo de Chassaignac, y hemos dicho que ese está en la sexta vértebra cervical, ¿no? Y el tubérculo de Liefranc, ya. Tubérculo de Liefranc en la primera costilla, ¿no? Letra C. Pregunta 15. El hueso húmero podemos hallar apófisis olecraniana, eso es el hueso ulna o cúbito, apófisis estiloide radioulna, troquíter, epífisis proximal, corredera bicipital para inserción del tendón largo del bíceps, la tróclea 3, 4 y 5. Letra enano. 16. Mirando. Estoy mirando, profe. El hueso tibia se caracteriza por que presenta tubérculo anterior, tuberosidad medial, maleolo medial, diáfisis, letra enano. No olvide que la escotadura intercondilia lo tiene el fémur. Enano. Hueso del antebrazo. La cavidad glenoidea del hueso radio se articula con la tróclea, no con el cóndilo. La apófisis coronoides se halla en la epífisis proximal del hueso ulna. La coronoides, cierto. Lo tiene también la mandíbula, ¿no? La apófisis estiloides distal de radio de la ulna, cierto. Cavidad coronoidea se articula con el hueso húmero, no con la ulna cúbito. El músculo bíceps braquial se inserta en la tuberosidad bicipital del hueso ulna, el hueso radio. No olvide que la tuberosidad bicipital lo tiene en el hueso radio. Dado. Pregunta 18. Huesos que forman parte del esqueleto axial, el atlas, el coxis, el esfenoides, letra C. Letra C. 19. Hueso de la fila distal del carpo, trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. Letra beto. Letra beto. Bien. Pregunta número 20. Extremidades superiores. El hueso húmero posee el troquíter y el troquín en epífisis proximal. La apófisis olecraniana se halla en la epífisis proximal de la ulna. Cierto, ¿no? Ulna o cúbito. La tuberosidad bicipital del hueso radio. Los huesos escafoides semilunar. El semilunar se relaciona con la epífisis distal del radio. Claro, desarrolla una articulación con la artrosis. La tróclea del húmero. La tróclea se relaciona con la cavidad semoidea mayor, letra dado.
La cavidad sigmoidea mayor, correcto, dado. 21. La cavidad cotiloidea se halla en el hueso fémur. Oye, profe, esa cavidad cotiloidea lo tiene el hueso coxal, ¿verdad? Bien, hablamos dos. La apófisis estiloides en la epífisis distal de la fíbula o peroné. No, proximal. El maleolo lateral se halla en la epífisis distal de la tibia. El maleolo lateral lo hallamos en la fíbula o peroné. La epífisis distal de la tibia se articula con el calcáneo, no con el astrágalo, trocánter enano. Enanex, enano. Pregunta 22. El hueso frontal presenta seno, apófisis orbitaria, agujero óptico. Esto lo encontramos en el ala menor del esfenoides. Arcada orbitaria, agujero magno. Eso está en el hueso occipital, ¿no? Sería 1, 2, 4. Letra A. Pregunta 23. El hueso temporal presenta la fosita del ganglio de Gasser en la porción escamosa. La fosita del ganglio de Gasser está en la porción petrosa, ¿verdad? Falso. Por ahí está la rama del quinto par craneal, el trigémino. Ranura digástrica en la porción petrosa, no mastoidea. La cavidad glenoidea con el cóndilo mandibular. El hueso presenta cavidad glenoidea para el cóndilo mandibular. Cicatriz. Celdía mastoideas en la porción mastoidea. Apófisis cigomática sería dado 3, 4 y 5. 24. El hueso esfenoides presenta, apófisis pterigoides, apófisis unciforme, esto lo tiene el exmoides, el agujero oval, 1, 3, agujero redondo, 1, 3, 4, letra A. La apófisis cigomática, eso déjalo para el hueso temporal, ¿ya? Bien, profe, 24A. La 23 es la letra dado, 23 dado, 24A, 25. La apófisis coronoide lo podemos hallar en los huesos, apófisis coronoides. Lo encontramos en la ulna, la apófisis coronoide o cúbito, radio Nicanor ahúmero, Nicanor mandíbula, cicatriz, 1 y 4. Letra dado. 26. La vértebra cervical se diferencia de la vértebra torácica porque presenta agujero vertebral de forma redonda, no triangular, la apófisis transversa bifurcada, apófisis espinosa bifurcada, ganchos laterales en su cuerpo vertebral, hemiquería costales. Eso lo dejamos para las vértebras torácicas. Letra C. 27. La vértebra cervical, también vértebra prominente, eso sería la séptima vértebra, ¿verdad? La 23 dado, ¿no? Séptima apófisis espinosa, dado. Pregunta 28. El promontorio, esto lo vas a encontrar en el hueso, la primera vértebra sacra, dado. 29. El fémur se articula con los siguientes huesos, con el coxal y con la tibia. Letra enano. No lo hace para nada con la fíbula peroné. ¿Ah? Letra enano. 30. El hueso húmero se articula con los siguientes huesos. Por arriba con la escápula y por abajo con radio y la ulna o cúbito. Letra C. 30C. Pregunta 28 dado. 28 dado. ¿Ya? 28 dado. 29 enano. 30C.
Bien, muchachos, vamos a entrar al sistema muscular humano, la miología, una rama de la anatomía que se encarga de estudiar al sistema muscular humano. Vamos a ver. ¿Qué nos interesa estudiar, profe? Bien, muchachos, entonces nos interesa identificar los principales músculos del cuerpo humano, así como identificar o explicar los principales movimientos que realizan los músculos del cuerpo humano. ¿Ya? Bien, la miología. Mira, principales músculos del cuerpo humano, vamos a estudiar cabeza, músculo de la expresión facial, músculo de la masticación, cuello, región posterior del tronco, y vamos a ver los músculos del tórax, músculo del abdomen, músculo de extremidades superiores, músculo de las extremidades inferiores. ¿Ya? Vamos a empezar con los principales movimientos de los músculos, músculo pronor cuadrado, pronor redondo, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a ver. A ver, mira la cámara. Tenemos el movimiento de flexión, que es la disminución del ángulo de una articulación. El movimiento antagónico a la flexión sería la extensión, que es la ampliación del ángulo de una articulación. ¿Ya? Hay otro movimiento que vendría a ser alejar la extremidad de la línea media corporal, que es el movimiento de abducción. Alejar la extremidad de la línea media corporal. El movimiento antagónico tendría que ser el movimiento de aducción. ¿Ya? Movimiento de aducción antagónico al movimiento de abducción. ¿Ya? Bien, profe, entonces estamos viendo ahí los principales movimientos. Otro movimiento vendría a ser el de rotación lateral, rotación medial. Primero nos ubicamos en posición anatómica. Entonces, rotación hacia adentro, rotación medial, y tenemos la rotación lateral. Rotación medial, rotación lateral. Pero mira para la extremidad superior y la extremidad inferior. ¿Ya? Rotación medial, rotación lateral, flexión, extensión, abducción, aducción. Otro movimiento es, si tenemos la planta de los pies, lo tiramos hacia afuera, sería el movimiento de eversión. Si lo tiramos hacia adentro, el movimiento de inversión. ¿Ya? Hay otro movimiento que es llevar la palma de la mano hacia arriba. Supinación. Llevar la palma de la mano hacia abajo, el movimiento de pronación. Entonces, supinación, el movimiento de pronación. ¿Ya? Son movimientos antagónicos. Bien, pronación, como te decía, palma de la mano hacia abajo. Supinación, palma de la mano hacia arriba. ¿Ya? Principales movimientos. Bien, vamos a estudiar, como te decía, los principales músculos del cuerpo humano. Vamos a estudiarlo por regiones. Región cabeza, lo dividimos en dos, expresión facial y los músculos de la masticación. El cuello, región posterior del tronco, hablamos del músculo del tórax, abdomen, músculos de las extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Ya? Vamos a ver, sistema muscular. Esto corresponde en CEPUM, la semana número 6. La próxima entramos a la semana 5. ¿Ya? Entonces, sobrado. Pasamos para el nervioso la próxima. Bien, hablamos de la miología. Los principales músculos de la cabeza, como te decía, los vamos a dividir en los músculos de la expresión facial y los músculos de la masticación.
Músculo de la expresión facial, profe. Tenemos ahí el músculo frontal. Cuando hablamos del músculo frontal, eleva las cejas y arruga la piel de la frente. ¿Eh? Eleva las cejas y arruga la piel de la frente. Es un músculo, mira, superficial, ¿no? Es el músculo de la atención. En este tema, en los exámenes viene el nombre vulgar o la acción que hace. O sea, músculo frontal, dos puntos, entre comillas, el de la atención. ¿Ya? Eleva la ceja y arruga la piel de la frente. Pero hay un músculo antagónico al frontal, que vendría a ser el músculo piramidal. ¿Ya? Es un músculo antagónico al músculo frontal. Pero también tenemos el músculo, el occipital, que lleva hacia atrás el cuero cabelludo, el occipital. También tenemos el músculo orbicular de los párpados, que es el músculo del guiño, ¿verdad? También encontramos el músculo supraciliar, que lleva las cejas hacia abajo y frunce el ceño. Hablamos del superciliar. ¿Estamos? Pero también encontramos otro músculo de la expresión facial, que es el elevador del párpado superior. Mira, ahí tenemos algunos músculos. El músculo frontal, que eleva la ceja y arruga la piel de la frente. El músculo antagónico, el músculo piramidal, es un músculo nasal antagónico al frontal. El auricular de los párpados. ¿Ya? Te decía el músculo elevador del párpado superior, que es el músculo de la sorpresa. Este músculo hay que tenerlo presente, porque cuando lleguemos a neuroanatomía, al tema de nervios craneales, hablaremos del tercer par craneal, el motor ocular común o el oculomotor. Tiene inervación parasimpática este músculo, el tercer par craneal. Entonces inerva no solamente este músculo, elevador del párpado superior, sino también a los músculos ciliares y al esfínter pupilar. Pero nos detenemos ahí. Tercer par craneal tiene que ver con el músculo elevador del párpado superior. Un par craneal motor. El séptimo par craneal tenemos el buccinador, el músculo del silbido, ¿no? Así viene el examen, ¿no? Músculo buccinador, silbido, pero vino como la sonrisa. No era la clave esa, ¿ya? También tenemos el músculo risorio de Santorini, el músculo de la sonrisa. También tenemos el músculo orbicular de los labios, que es el músculo del beso, ¿ya? Y también el músculo, la borla del mentón, el músculo de hacer pucheros, la que eleva y protege el labio inferior, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí los músculos de la expresión facial. Vamos a ver los masticadores. Está el músculo macetero, que se está insertado en el cuerpo de la mandíbula y también el arco cigomático. Pues este músculo eleva la mandíbula, lo lateraliza y lo tira hacia adelante. Hace el movimiento de protracción mandibular. Es el músculo macetero. Pero también tenemos el músculo temporal, también que está insertado, músculo en la línea temporal inferior o en la fosa temporal, y se inserta a nivel de la apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces eleva la mandíbula, lo eleva y lo tira hacia atrás. Hace retracción mandibular. Ya lo vamos a hacer un dibujo. También tenemos los músculos pterygoideos, pterygoideo lateral, pterygoideo medial, el pterygoideo lateral y el medial. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esos dos músculos elevan la mandíbula. ¿Ya? Bien, mira allí. Ahí tienes el temporal. Mira, está en la línea temporal inferior. Insertado, se inserta a la apófisis coronoides del hueso mandibular. Por eso lo eleva y lo retrae. Lleva la mandíbula hacia atrás. Mira el temporal, mira el macetero. Justamente está en el ángulo de la mandíbula y está insertado en donde, mira, en el arco cigomático, en el asa de la calavera, el músculo macetero. Ese músculo hace elevación de mandíbula, lo lateraliza y lo tira hacia adelante. Protracción mandibular. ¿Ya? Y mirando así las fibras musculares van dirigidas hacia arriba, ¿no? Entonces, si tenemos el punto fijo arriba y el punto móvil abajo, entonces esos músculos van a elevar mandíbula. O sea, el temporal, el macetero, los pterygoideos
eleva mandíbula. Ese fue pregunta de examen, ¿no? Oye, pero también te hablaba, oye, ya, mírame el pterygoideo medial que está insertado en la cara interna del ángulo de la mandíbula y hacia la apófisis pterygoides del hueso esfenoides. Entonces eleva, ¿correcto? Y también produce la elevación, lateralización y protracción mandibular. Mira el pterygoideo lateral que tiene dos vientres, está insertado justamente en la fosita pterigoidea de todo el cuello de la mandíbula y va hacia la apófisis pterigoides del esfenoides y también en el ala mayor del esfenoides. Míralo. Se elevan, lateralizan, protruyen mandíbula. ¿Ah? Pterigoides lateral, pterigoideo medial. Estos nombres de los músculos tienen relación en donde se insertan. Si usted dice músculo pterigoideo lateral, está hacia afuera. El pterigoideo medial o interno. Y además, pterigoideo, de pterigoides. ¿Qué hueso tiene apófisis pterigoides? Lo tiene el hueso esfenoides. ¿Ah? Entonces ya tenemos músculos masticadores. Pero también podemos hablar de los músculos, el digástrico. Di es dos, gastro es vientre. Es un músculo que tiene dos vientres. El vientre anterior, digástrico. Vientre anterior va de la fosita digástrica que está en el ángulo interno de la mandíbula hacia el hueso yoides. Entonces, si el punto fijo es el yoides, quiere decir que desciende mandíbula. Pero también está insertado en el yoides y se va hacia la apófisis estiloides. Digástrico. Digástrico. Gastro. La ranura digástrica, perdón, de la porción mastoidea. Entonces, tiene dos vientres. El vientre anterior que se inserta en la ranura digástrica de la porción mastoidea del hueso temporal y va hacia el yoides. Si tienes el punto fijo arriba en la porción mastoidea del temporal, en la ranura digástrica, y el punto móvil abajo en el yoides, eleva el yoides. Entonces el yoides desciende mandíbula, pero también eleva el yoides. Depende del vientre. También tenemos el genioideo. Apófisis geni, ese está en la cara interna del ángulo de la mandíbula, o perdón, en el cuerpo de la mandíbula. Y se va a insertar hacia el hueso yoides. También hay estos dos músculos de acá, como están encima del yoides, se le llama músculo suprayoideos. Y los que están debajo del yoides le vas a llamar los infrayoideos. ¿Ya? Entonces, hablamos de los músculos suprayoideos, te mencioné uno, digástrico, está el genioideo, el minoyoideo que va a formar el piso de la boca y el estiloyoideo. Estos músculos están encima del yoides. Pero los que están debajo del yoides estaríamos viendo el esternoyoideo, el tiroyoideo, el lomoyoideo y el esternotiroyoideo. Vamos a verlo. Mira, ahí tienes, como te decía, el huesito, el músculo, perdón, digástrico. Tienes ahí el vientre. A ver, lo vemos por acá. Mira, tiene su vientre anterior, su vientre posterior. El vientre anterior, de hecho, que va a bajar mandíbula si el punto fijo es el yoides. Y si el punto fijo está acá, en la porción mastoidea, en la ranura digástrica, lo hacemos así, vamos a adoptar el punto fijo. Acá. Punto fijo, de hecho que las fibras se van a dirigir hacia arriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Elevar el yoides. E igualito, si el punto fijo es el yoides y el vientre anterior del yoides o el vientre anterior del digástrico está insertado en la fosita digástrica que está en la cara interna del cuerpo de la mandíbula. Entonces va punto fijo en el yoides, lo tenemos así, y el móvil, esas fibras se dirigen hacia el yoides, jalas y desciende mandíbula. Entonces estás viendo ahí el vientre anterior y posterior del digástrico. También te mencionaba del genioideo. Entonces, míralo por acá, el genioideo y el minoyoideo. Vamos a verlo más adelante otro, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí los músculos suprayoideos. Y también el otro, ¿verdad? Que es el estiloyoideo. Mira, estilo de estiloides.
Se va de la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el yoides. ¿Estamos? Son músculos suprayoideos, ¿verdad? Esto ya venía en el examen. Son ejemplos de músculos infrayoideos. Mira los suprayoideos. Está en cielo con color rojo grosella. ¿Ya? El genioideo, si te das cuenta, acá lo tenemos, mira, en la profundidad ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces tienes ahí el genioideo. Adeltoides, la apófisis geni de la mandíbula, ¿verdad? Lo tenemos, músculo, ¿no? El digástrico, su vientre anterior, mira, su vientre anterior del digástrico, baja mandíbula, al igual que el genioideo, mira, y el miloyoideo, que va a formar el piso de la boca. ¿Ah? Bien, avanzamos. Entonces, suprayoideos, el digástrico, el estiloyoideo, el genioideo y el miloyoideo. Y aquí vamos a ver los músculos. Mira, los infrayoideos. Te decía el tiroyoideo. Mira, está de rojo grosella. Infrayoideos. Está también el esternoyoideo. Del esternón hacia el yoides, ¿no? También está el externo tiroyoideo, la combinación de los dos anteriores, el externo tiroyoideo, y está el homoyoideo, desde la escápula, la apófisis, coracoides, hasta el yoides. Homoyoideo. Y ahí lo tienes, mira. Entonces también están dentro de los músculos de la región del cuello. Ya entonces son músculos infrayoideos, tiroyoideo, esternoyoideo, esternotiroyoideo y el homoyoideos. Mira que también lo encontramos en el cuello. ¿Ya? Bien, profe, vamos viendo los músculos del cuello. Ahí encontramos un músculo ancho y delgado de la región anterolateral del cuello, que es el músculo platisma. ¿Correcto? Este músculo lleva hacia abajo la piel del mentón y la del labio inferior. Es el músculo del terror, del dolor y de la tristeza. El platisma. ¿Correcto? Bien, profe. Hablamos también del esternocleidomastoideo. Ese esternocleidomastoideo, como su nombre lo dice, ¿no? Externo de esternón, cleido de clavícula. Ahí está su inserción. Y el otro se va a insertar en la porción mastoidea del hueso temporal. Es un músculo superficial de la parte lateral del cuello. Correcto. Cuando se contraen los dos, produce flexión de cabeza. Pero cuando un esternocleidomastoideo se contrae, entonces puede producir rotación de cabeza. ¿Ya? Bien, el esternocleidomastoideo. Pero también están los escalenos, que están en la parte lateral y profunda del cuello. La contracción, de hecho, que va a producir flexión cervical y también la rigidez cervical. Músculos del cuello. Esto fue pregunta de sumativo. Músculo que constituye la región del cuello. Vino esternocleidomastoideo escalenos. Pero la nuca también pertenece al cuello, ¿no? Entonces está el esplenio. Ahí están los tres músculos que vino en el examen. ¿Ya? Las tres E. Mira, ahí tiene, se ha seccionado el esternocleidomastoideo para poder visualizar los escalenos, el escaleno anterior, medio y posterior, que está en la parte lateral y profunda del cuello. Entonces, el esternocleidomastoideo, los escalenos son músculos también inspiradores forzados o músculos de la inspiración accesoria. ¿Ya? Oye, en la región posterior del tronco vamos a encontrar el dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo que eleva los hombros, un músculo para el trepaje, ¿no? Vamos viendo los músculos superficiales. ¿Qué hace? Hace el ríe. ¿Qué es eso de ríe, profe? Es que produce rotación de cabeza. Rota, inclina y extiende la cabeza. El ríe. Entonces tenemos ahí el trapecio. También encontramos el dorsal ancho o gran dorsal, que presta inserción también a nivel de la diáfisis del hueso húmero, ¿verdad? El dorsal ancho o el gran dorsal. Es un músculo también que eleva los hombros, músculo para el trepaje,
que baja el brazo o acerca el brazo, baja el brazo, lo lleva hacia atrás y hacia adentro, ¿correcto? El músculo dorsal, el dorsal ancho o el gran dorsal. También están los músculos romboides mayor, romboides menor, insertado en el borde espinal o interno de las escápulas hacia las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, produce aducción de escápulas, o sea, acerca o lleva el omóplato hacia adentro, acerca ambas escápulas. Entonces, te estaba diciendo, yendo, que el trapecio, correcto, eleva los hombros, mira sus fibras, la dirección de las fibras, y también realiza la rotación, inclinación y extensión de la cabeza. Por la parte inferior está el gran dorsal. Mira el trapezex, el trapecio. Los movimientos son importantes, ¿no? Venido trapecio, dorsal ancho, no, trapecio, vino gastrocnemio y el sóleo. Músculo para el trepaje, trapecio, complemento único. Músculo para el salto de la carrera sería el gastrocnemio y el sóleo. Mira los romboides, mira la dirección de las fibras. Está insertado en el borde interno o espinal de las escápulas. Hay romboide mayor, romboides menor. Si va a la dirección de la fibra y colocamos los puntos fijos a nivel vertebral, si colocamos los puntos fijos, ahí lo encontramos y vamos a ver que esas fibras se van a dirigir hacia adentro, ¿no? Entonces, va a producir acerca ambas escápulas hacia la columna vertebral. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo ahí en los romboides mayor, romboide menor, produce aducción de escápula. Entonces, en la pregunta del examen de ordinario decía, a la acción de acercar ambas escápulas hacia la línea media corporal se denomina aducción. Ejecuta los romboides. Bien, el músculo de la región nucal está el esplenio. El esplenio que también realiza lo que hace el trapecio, el ríe, rota, extiende, inclina la cabeza. ¿Ya? El esplenio. Entonces, hasta acá completamos las alternativas del examen, que vino músculo de la región del cuello. Hemos dicho esternocleidomastoideo, hemos dicho los escalenos y también tenemos aquí el esplenio. El músculo esplenio. Hablamos del complexo mayor que produce extensión de cabeza y el complexo menor que dobla la cabeza hacia atrás. ¿Ya? Bien, profe, hablando, mira, complexo mayor, complexo menor, se ha seccionado el esplenio para poder observar el complexo mayor, el complexo menor. Músculos de la región nucal. Músculos del tórax. Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar en músculos de la región del tórax. Bien, agradeciéndote por tu presencia en clases y gracias a la institución Bachimec por la dirección del joven Jonathan, de esta oportunidad de conocer estudiantes que sepan de la medicina del curso de anatomía antes de entrar a la carrera, porque la carrera, el año, la matrícula es un año de anatomía humana, pero al menos que tengan la noción de qué es un músculo, dónde están, ¿no? O del sistema nervioso, que es importante. Bien, gracias muchachos. En CEPUN este tema se desarrolla en la semana número 6. Semana 7 es neuroanatomía y sensorial, ¿ya? Bien, muchas gracias y nos estamos viendo. Cuídense bastante, ¿ya? Nos vemos, Señor Jesús. Señorita Vázquez Cruz, ¿cómo estás? Chao, Cristi. Esta está durmiendo, creo. Está durmiendo. O bien que se mensajea. Bien, nos estamos viendo, muchachos. Gracias.